representan una grave violación, grave violación a la ética del servicio público, y estamos investigando quién fue quien filtró la información, porque se filtró la tabla de datos de las personas involucradas con sus nombres, y eso es una grave violación que sin duda, cuando investiguemos quién fue quien filtró, tendrá una sanción muy importante. ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y una segunda pregunta, referente ayer a lo que pasó con la secretaria de la Función Pública, ¿cómo está su estado de salud? Y lo más importante, ayer circuló una fotografía de la última reunión de la secretaria donde estaba el secretario de Hacienda y otros funcionarios más. ¿Se ha aplicado algún protocolo? ¿Se les ha hecho alguna revisión? No sé si el secretario de Salud o el doctor Hugo López-Gatell nos pueda responder qué se ha aplicado en este asunto. Y bueno, disculpen. ¿No quiere que yo responda? ¿Manuel? ¿No quieres que yo te responda? Ah, sí, perdón. Bueno, Hugo. Como me dijo que los... Bueno, y una tercera, disculpa. Bueno, y una tercera pregunta, así que bueno, disculpen, ya me agarró de bajada. Bueno, hablando también de salud, pero también ahora de salud financiera, estos préstamos que están solicitando los empresarios, ¿corre un riesgo la salud financiera de México? Que le puedan endosar facturas, como ayer mencionaba, un nuevo Fobaproa 2. Sí me gustaría que nos diera su opinión. No, yo nomás lo de salud, de financiero no sé nada. Sobre nuestra muy querida secretaria de Función Pública, Irmeréndira Sandoval Ballesteros, la doctora está en perfectas condiciones, efectivamente, como ella misma lo hizo público. Tuvo COVID, un COVID leve, como ocurre en 80% de las personas, y se aplicó el protocolo normal que se usa en todas las personas del estudio de contactos, el estudio de casos y contactos. Su familia, muy querida también, está en perfectas condiciones, ninguno fue infectado por el SARS-CoV-2, y de sus compañeras y compañeros de trabajo también. Todavía no se concluye el estudio de casos y contactos, pero de los contactos iniciales todos han resultado negativos. Y aquí aprovecho para señalar lo siguiente: cuando una figura pública, y esto me recuerda a una pregunta que nos hicieron muy al principio de la epidemia, cuando una figura pública tiene una enfermedad, se vuelve un asunto de notoriedad y se hace un enorme énfasis en cómo está y si pudo haber contagiado y cuántos contagió, y se filtra la foto y se hace todo un escándalo. Esto digo que me recuerda a una pregunta que me hicieron al inicio de la epidemia, porque el punto es que no debemos pensar que las condiciones de salud o biológicas de una persona que ocupa un cargo público pudieran ser distintas a las de una persona que no ocupa un cargo público, o una persona que es conocida en la esfera pública de una que no es conocida en la esfera pública. Los protocolos son los mismos, los protocolos atienden la ciencia de la salud, las ciencias de la epidemiología, y se basan en lo que comenté aquí también a propósito de un compañero de comunicación. Lo comenté en la tarde. El elemento básico es detectar a la persona enferma oportunamente cuando tiene síntomas, y aquí aprovecho para recordarle a la población: si presentaran síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, asumamos que tienen COVID hasta no demostrar lo contrario. Si la persona es una persona que no tiene factores de riesgo, es decir, condiciones de salud o la edad que pudieran hacerla más susceptible a complicarse, no necesita ir a la unidad de salud y hacerse la prueba. Lo que sí, si es una persona que tiene más de 60 años, es una mujer embarazada o tiene diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar crónica o inmunosupresión por cualquier causa, entonces sí debe acudir a la unidad de salud de manera oportuna, de manera pronta, para que sea evaluada o evaluado para ver si no tiene algún signo temprano de complicaciones y las demás personas.
Es lo que digo, el estudio de contactos. Esta foto y esta información, por cierto, en particular la información que se filtró, representan una grave violación, grave violación a la ética del servicio público, y estamos investigando quién fue quien filtró la información, porque se filtró la tabla de datos de las personas involucradas con sus nombres, y eso es una grave violación que sin duda, cuando investiguemos quién fue quien filtró, tendrá una sanción muy importante. Gracias. Bueno, nosotros le decíamos a Irma Heréndira que se recupere, también a otros servidores públicos, ya va recuperándose el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y así otros servidores públicos, y mandar nuestro abrazo fraterno a todos los familiares de enfermos y, como siempre lo sostenemos, nuestro pésame a familiares de los que pierden la vida, tanto en nuestro país como en el extranjero, a nuestros paisanos, migrantes, toda nuestra solidaridad, nuestra fraternidad, nuestro afecto. Acerca de la pregunta sobre los créditos, decir que ya inició todo el programa de reactivación económica y sobre todo de bienestar social. Lo que comentaba hoy Zoé, ahora que ya más de 20,000 pequeños empresarios hoy tienen ya sus 25,000 pesos en sus cuentas.